Pensé que estábamos juntos. Me desperté aquella madrugada con la sensación de que en la cama no éramos dos unidos, sino dos cuerpos separados por un vacío que no podía tocar con las manos. Ella dormía a mi lado, o fingía hacerlo. Apenas pude respirar, algo me estrujaba el pecho, como si mi propia alma se hubiese salido de mi cuerpo y me observara desde un rincón. Intenté calmar el latido en mi garganta y cerré los ojos, rogando que fuera solo una pesadilla. Pero no lo era. Desde hacía semanas sentía un muro invisible entre nosotros. Y en ese instante tuve la certeza de que ese muro era demasiado real. No era la primera vez que me costaba dormir. Antes, cuando trabajaba sin descanso en mis proyectos de ingeniería, mi mente se desvelaba por fórmulas y diseños. Pero esta vez no tenía nada que ver con mi trabajo, se trataba de su nuevo hábito de llegar tarde, de sus silencios prolongados, de ese aroma a perfume ajeno que a veces se colaba en nuestro hogar. Me levanté con cuidado para no despertarla y caminé hasta la sala. Me detuve frente a las fotografías enmarcadas, nuestro viaje a Oregón, la sonrisa de ella al pie de un lago, la manta de alpaca que ahora existía solo en mi memoria. Me acerqué a la ventana. Phoenix todavía dormía en sombras tenues. Recordé la primera vez que me di cuenta de su cambio, la forma en que sonreía a su teléfono, la manera en que tardaba en responder cuando le preguntaba algo simple, la tensión en su cuerpo cuando la tocaba. No hablé. Guardé mis sospechas en un rincón de la mente, esperando que fuesen solo celos infundados. Pero la duda me martillaba sin piedad. Volví a la cama sin ruido. Ella parecía seguir dormida. La contemplé, su respiración era tan suave que por un momento creí que aún era la misma mujer de siempre, la que solía acariciar mi mejilla cuando llegaba tarde del taller, la que me decía te quiero con un brillo sincero en los ojos. Sin embargo, algo dentro de mí se repetía que esa mujer ya no existía. A la mañana siguiente, desperté con un nudo en el estómago. Intenté robarle un beso, pero se giró con un movimiento ligero, casi imperceptible, para evitarlo. Le pregunté si se sentía bien y me respondió con un sí escueto, acompañando la palabra con una sonrisa de compromiso. A veces quería creer que simplemente estaba cansada. Quería aferrarme a la idea de que todo era fruto del estrés, del trabajo, de rutinas que se habían vuelto pesadas. Unos días después, ocurrió la primera señal clara, un golpe que me sacudió por dentro. Estábamos cenando, y ella, en mitad de un bocado, comentó con una naturalidad brutal, el tartar del Roccos es el mejor que he probado en mi vida. Me quedé en silencio, intentando recordar si alguna vez habíamos ido a Roccos. Yo ni siquiera tenía idea de dónde quedaba ese lugar, hasta que recordé un detalle. Un amigo me había contado de un restaurante de moda cerca del gimnasio donde ella a veces pasaba horas. Me quedé mirándola mientras ella comía, sin darse cuenta del temblor leve en mis manos. Esa noche apenas dormí. Las sospechas se convirtieron en certezas. Observé su rutina, se despedía para ir al gimnasio, se duchaba con más frecuencia, pero llegaba a casa con el cabello extrañamente húmedo, oliendo a un champú diferente. No era mi imaginación, había un aroma foráneo, más dulce, tal vez mezclado con sudor y un rastro de colonia masculina. Me tragaba mi rabia. Yo pensaba, quizá exagere, tal vez sea otro producto que compró. Pero las evidencias siguieron apareciendo. La descubrí una tarde cuando revisé la tarjeta de crédito conjunta, una compra en Roccos a una hora en la que ella, en teoría, aún estaba en su trabajo. No le dije nada, sencillamente apunté la fecha, la suma, y guardé esa información en un cajón de mi cerebro donde empezaban a acumularse razones. Y un día, mientras ella se duchaba, su teléfono vibró sobre la mesita de noche con un mensaje, recuérdame la hora de mañana, no puedo dejar de pensar en ti. No decía nombre, solo un número que no reconocía. Me quedé helado. Quise abrir el mensaje, pero la pantalla se bloqueó. Solo vi esas palabras, esa confesión que me apuñalaba la confianza, y sentí como mi corazón se encogía. Fue la confirmación final, un disparo en la oscuridad que me atravesó por completo.
Esperé a que saliera del baño, me hice el dormido. Tenía un rumor en mi cabeza repitiéndome, está con otro. Te está engañando. Cada vez que lo pensaba, me faltaba el aire. Esa noche no pude cenar. Al día siguiente, ella se fue al supuesto gimnasio más temprano que de costumbre. La vi salir con una toalla, ropa deportiva y su celular en la mano. Me la imaginé con ese tipo del mensaje, ya ni siquiera intentando ocultarlo del todo. Decidí buscar respuestas sin involucrar todavía mis emociones más crudas. Fui a un laboratorio y pedí un test de paternidad. Nuestro hijo tenía entonces casi 1 año, en su momento pensé que el milagro tardío que tanto habíamos deseado había llegado cuando menos lo esperábamos. Se parecía a ella en la forma de los ojos, en la sonrisa. Pero últimamente, cuando lo tomaba en brazos, notaba algo que no encajaba, ni un rasgo mío asomaba en su carita. Por mucho que lo amaba, el escozor de la duda no me dejaba en paz. Recuerdo el día en que recogí el sobre con los resultados, lo sentí pesado, como si contuviera balas de plomo fundido. Me encerré en mi taller, respiré hondo y lo abrí. Leí la conclusión, índice de probabilidad de paternidad, 0%. Allí estaba. Ese niño no es tuyo. Me quedé sentado en el banco, mirando mis herramientas, mis planos, como si esperara que alguien me explicara qué demonios había sucedido. Sentí que mi pecho se comprimía más y más. No lloré. Tampoco grité. Solo rompí a sudar frío y tuve que sentarme en el suelo. No sabía qué sentir. Rabia, dolor, tristeza, vergüenza, odio, todo se mezcló en una masa densa en mi estómago. Pensé en las noches en las que acaricié su vientre, en las veces que le besé la frente prometiéndole que la cuidaría siempre, que a ella y a nuestro hijo nada les faltaría. Me estremecí recordando la ilusión de pintar la habitación del bebé, de cómo reí cuando elegimos el nombre. Y ahora un papel me decía que esa vida a la que llamaba mía era pura mentira. Me sentí vacío, como si cada célula de mi ser se hubiera quedado sin oxígeno. Ella volvió esa noche con una sonrisa. Fingí no haber recibido nada. Solo la observé mientras se quitaba las zapatillas, mientras decía que se moría de hambre. La seguí con la mirada, notando un halo de ansiedad en sus gestos. ¿Sería que intuía mi descubrimiento? Me quedé callado, la dejé comer. Intentó besarme la mejilla. No respondí, me limité a sentarme a su lado, a escucharla contar algo banal. Creo que hablaba del trabajo, de un cliente que la había hecho rabiar. Yo asentía, pero mi mente estaba en aquella fría estadística que me golpeaba el pecho, 0%. Fue hasta ese momento que comprendí el poder del silencio. No dije nada. Me tragué cada pregunta, cada insulto que me hormigueaba en la lengua. Y al verla tan tranquila, supe que necesitaba un plan. No podía solo romper a llorar y exponer mi debilidad. Había sufrido bastante, y si jugaba mis cartas con la misma frialdad con la que ella me había traicionado, tal vez lograría un golpe que no olvidaría jamás. A la mañana siguiente, la rutina siguió su curso. Ella se fue supuestamente al trabajo y luego al gimnasio. Yo me encerré en mi computadora, revisando transacciones, rastreando movimientos. Contraté a alguien para que siguiera sus pasos, un investigador privado que por un buen precio me envió fotos, fechas, direcciones, todo lo necesario para reconstruir el mapa de su engaño. Supe entonces que su amante se llamaba Christian, un joven de 20 y tantos, trabajador de limpieza en un par de edificios. Las imágenes lo mostraban saliendo con ella de Rocos, ambos sonriendo. En otra, sus manos se rozaban con demasiada confianza. Fue irónico ver la estampa de limpieza profesional en su camiseta y recordar que ella siempre me hablaba de él como alguien inofensivo que solo limpia ventanas en el gimnasio. Me vinieron flashbacks, la vez que lo vi por casualidad saliendo de nuestros baños del edificio de oficinas donde yo a veces hacía consultorías. Llevaba una sonrisa torcida y las manos aún húmedas. Le pregunté a ella quién era, y me contestó sin dudar, solo un tipo que limpia vidrios.
Pero ahora, al mirar esas fotos, entendí que sus vidrios habían sido nuestras propias vidas. Con cada nueva información, sentía que me tragaba un pantano de rabia y decepción. Pero me mantenía firme. Esa rabia la fui alimentando en silencio, sin un solo reproche, sin un solo golpe de ira. Aprendí a fingir, a darle los buenos días con un café en la mano, a despedirme con un abrazo como si nada sucediera. Por las noches, dejaba que se durmiera primero, quedándome a solas para reflexionar sobre la venganza que planeaba. Ni yo mismo creí ser capaz de tanta sangre fría. Una tarde, entré a la habitación donde teníamos guardados recuerdos, mi anillo de bodas, algunas fotos de la luna de miel, la manta de alpaca que habíamos traído de Oregón. Toqué esa manta, recordando cuando la compramos en un mercadito rural, el aroma a café recién hecho, como ella se reía al ver mi torpeza hablando con los vendedores. La idea de que esos recuerdos fueran falsos o que al menos estuvieran manchados por una futura traición me dio tanta náusea que rasgué la tela con unas tijeras. No había marcha atrás. Al día siguiente tomé los papeles de la hipoteca de la casa, aquellos que decían que también estaba a nombre de ella, y comencé a buscar la forma de revertirlo todo legalmente. Hice llamadas, consulté a un abogado de confianza, un viejo compañero de la universidad. Quería aislarla de los bienes que habíamos compartido. Lo hice sin contemplaciones. En mi mente resonaba la idea de que a quien se burla de tu vida, se merece perderlo todo. La primera vez que la confronté, fue sutil. Le pregunté algo que ella solía preguntarme al principio de nuestra relación, cuando ella sentía curiosidad por mi pasado. ¿Dónde estuviste hoy realmente?, le dije en un tono amable, casi inocente. La miré directo a los ojos. Ella se tensó. Titubeó, respondía que había trabajado y luego ido al gimnasio, la misma historia de siempre. Pero su mirada se desviaba. ¿De verdad? Insistí, repitiendo otra pregunta que ella me había hecho un día, años atrás. ¿Por qué no me contestaste el teléfono cuando te llamé? ¿Cuándo me llamaste? Balbuceó, intentando no sonar culpable. Le mostré la hora exacta en mi registro de llamadas. Se quedó muda. Sentí un ramalazo de dolor en mi pecho, porque un día esa misma mujer me había hecho sentir cuidado, como si siempre estuviera a mi lado, y ahora la tenía allí, tan lejana, tan desconocida. No hubo gritos, solo un silencio que pesó como plomo entre nosotros. Más tarde, esa misma semana, encontré un par de mensajes en su móvil que corroboraban todo. Decían, te espero con ganas, no tardes, amor. Eran explícitos, llenos de ese tono que antes me pertenecía a mí. Mi estómago se revolvía. Cerré el teléfono y lo dejé como lo encontré, esperando. La escena de la infidelidad llegó a mí de manera brutal una tarde que regresé temprano a casa. No había querido verla con mis propios ojos, pero a veces la vida te obliga a enfrentar la peor pesadilla de la forma más directa. Entré sin hacer ruido, la puerta trasera de la casa estaba entornada. Desde la sala, escuché risas, murmullos, y algo más. Avancé unos pasos, con el corazón a punto de estallar. Los vi en la habitación de huéspedes, esa que habíamos pintado de azul claro. Ella estaba sobre él, besándolo de una manera que hacía mucho no me dedicaba a mí. Su piel brillaba de sudor, y cada movimiento era un testimonio cruel de lo que yo ya sospechaba. No hicieron falta detalles, las sábanas revueltas, su cabello húmedo pegado en la frente, el jadeo entrecortado de ambos. Era algo que me hubiera matado si no me hubiera endurecido por dentro. No me moví, ni me di a conocer. Me quedé en el pasillo, contemplando esa escena con un nudo en la garganta. Mi respiración se detuvo, mi mente quedó en blanco. No sé qué sentir, pensé. No era enojo puro. No era solo tristeza. Era la nada más absoluta, como si me hubieran extirpado cada fibra de emoción. Sentí mis manos temblar, pero no hice ruido. Me quedé escuchando, dejando que el calor de la furia se mezclara con un frío abismal en mi interior. Estuve varios segundos allí,
tal vez un minuto o más, hasta que sentí que no aguantaba más. Retrocedí en silencio, salí de la casa y me marché sin que se dieran cuenta de que los había visto. Fue esa tarde cuando decidí que mi venganza no sería un arrebato violento. No iba a confrontarlos en ese momento. Los dos eran, para mí, un par de desconocidos que merecían una lección que recordaran por siempre. Conduje durante horas, dando vueltas por la ciudad. Me detuve en un lugar lejano, un parque solitario, y me quedé sentado en la banca mirando el cielo anaranjado del atardecer. Intenté llorar y no pude. Intenté sentir odio y todo se resumió en un vacío glacial. El frío también es una emoción, me repetí. Esa noche regresé y fingí que nada había ocurrido. Ella, más tarde, me llamó, cariño, llegué temprano y me quedé dormida, ¿dónde estás? Pude notar cómo le temblaba la voz. Seguramente habían pasado un buen rato juntos y temía que yo apareciera de pronto. Sin embargo, me excusé diciendo que había una emergencia en la oficina. Colgamos con un intercambio rutinario de buenas noches. Yo la imaginaba lavándose, intentando borrar las huellas de él en su piel. Pensé, esa piel me pertenecía, y ahora la compartió con otro. Pero incluso ese pensamiento no me arrancó lágrimas. Pasaron un par de semanas donde siguió el mismo juego. Ella era más reservada, tal vez temía que sospechara. Pero yo seguía acumulando pruebas y preparando el golpe. Hice copias de mensajes, de correos, bajé al teléfono registros de su geolocalización. Hasta obtuve videos de cámaras de seguridad que mostraban la camioneta de Christian estacionada en nuestra calle cuando yo no estaba. Tenía una lista de testigos indirectos, gente que había visto a mi mujer con su amante entrando y saliendo de un hotel de paso. Mientras tanto, me ocupé de algo aún más grande, el test de paternidad y los planes legales. El niño, que no llevaba mi sangre pero sí mi apellido, era inocente en todo esto, y aún así simbolizaba para mí el engaño más cruel. Recordé tantas noches acariciando su cunita, preguntándome por qué su nariz y sus ojos no se parecían a los míos. Decidí esperar a que mi familia y la suya estuvieran presentes, para soltar la bomba. Organicé una reunión pretexto para celebrar un supuesto ascenso laboral, un ascenso que realmente no existía. Preparé todo en nuestra casa. Convocamos a los padres de ella, a su hermano, a algunos amigos muy cercanos. El ambiente era de fiesta, con bebidas y algo de música suave de fondo. Ella parecía nerviosa, pero no podía negarse a algo aparentemente tan inocente. Christian no estaba invitado, claro, pero iba a tener un lugar en mi presentación. En medio de la reunión, cuando ya todos habían brindado y hablaban animadamente, pedí silencio. Dije que tenía una sorpresa, una especie de presentación audiovisual para compartir un logro importante de mi vida. Nadie supo qué esperar. Apagué las luces. Conecté mi computadora al televisor y comencé a proyectar imágenes, primero, fotos de nuestro matrimonio, de nuestros viajes, de días felices. Mi voz al micrófono se mantuvo baja, pausada. Los presentes sonreían, aunque ella me miraba con ojos desorbitados, sin entender. De pronto, la secuencia cambió. Apareció un recibo del laboratorio de pruebas de ADN, con el resultado que rezaba, probabilidad de paternidad, 0%. Después vinieron las imágenes de ella entrando al hotel con Christian, saliendo horas después. Se oyeron murmullos. Un par de tías soltaron exclamaciones de incredulidad. Su madre gritó su nombre. Mi mujer, en ese instante, quiso detenerme, pero la aparté con un ademán. Sus ojos se llenaron de pánico, su rostro se tiñó de vergüenza y terror. Su padre se puso en pie, gritándole algo que no logré entender. Sin detenerme, mostré mensajes de WhatsApp donde ella le decía a Christian, necesito verte, estoy desesperada por sentir tu cuerpo. Cada frase era como un cuchillo que se clavaba en la sala. Finalmente mostré una foto, ellos dos abrazados en una cama que no era la mía, con el rostro de él iluminado por una sonrisa triunfal.
El silencio se hizo insoportable. Podía sentir la respiración agitada de la gente, el ruido de vasos que se dejaban sobre la mesa de golpe. Me giré hacia ella. Estaba pálida, con lágrimas brotándole de los ojos. Su madre la miraba como si fuera una desconocida. Su padre gritaba insultos con voz ronca. Mi familia no sabía qué hacer, algunos tapaban su boca con la mano, incapaces de procesar lo que estaban viendo. Yo sentí un vacío extraño, una tranquilidad perversa al ver cómo cada uno entendía, de golpe, la magnitud de su engaño. Y entonces me dirigí a ella, recordando las mismas preguntas que me hacía al principio de nuestra relación cuando quería conocer cada rincón de mi pasado. ¿Cuándo empezaste con él? Solté, mirándola directo a los ojos. Ella tragó saliva, temblando. No contestó. ¿Por qué me mentiste? Su llanto se hizo audible, pero no dejé que hablara. Me di la vuelta y enfoqué la atención de todos en los documentos que había imprimido, la denuncia que interpuse contra Christian por falsificación de mis patentes. Yo había inventado esa historia, que él había robado mis diseños y los había vendido. No importaba si era cierto o no, había encontrado la forma de culparlo, de inventar testigos, de manipular correos electrónicos para hundirlo legalmente. Y lo había logrado. Su visa de trabajo estaba siendo revocada. Un par de empleos ya le habían dado la espalda. Cuando su nombre empezó a sonar en círculos legales, todo se vino abajo para él. Por último, exhibí la demanda que yo había presentado contra la compañía donde mi mujer trabajaba, argumentando que había un conflicto de intereses entre la empresa y su relación con Christian, que también colaboraba en servicios de esa misma corporación. Exageré pruebas, mostré correos comprometedores que en realidad se podían malinterpretar. Todo era real y falso a la vez, impulsado por la furia. Las personas creerán lo que parezca más creíble, me susurré a mí mismo. Al terminar de exponerlo, apagué el televisor. Dejé a todos en un mar de estupor, indignación, vergüenza. Miré a mi mujer una última vez. Su rostro estaba descompuesto, lágrimas surcaban sus mejillas, su madre le gritaba. Sentí, por un momento, que esto era demasiado, que estaba destruyendo su mundo por completo. Pero recordé las sábanas revueltas, la imagen de Christian besándola, el test de paternidad. Y pensé, bien, ya no sé ni qué sentir, pero ellos tampoco sabrán cómo reaccionar. El aire estaba impregnado de tensión y un silencio mortal. Entonces tomé el micrófono y dije con la voz más baja y firme que pude. Yo no grito. No lo necesito. Prefiero que todos escuchen el silencio cuando cae el cuchillo. Fue mi forma de terminar. Lancé el micrófono sobre una silla, hizo un ruido seco. Nadie dijo nada más. Algunos amigos trataban de confortar a mis padres, que parecían avergonzados y dolidos. Sus padres gritaban entre ellos, su hermano me miraba con reproche, pero sin saber cómo defenderla. No había nada que decir. El daño estaba hecho. Ella quiso acercarse, con la mano extendida. La aparté sin violencia, pero con la mayor frialdad posible. Ya no eres parte de mí, musité cerca de su oído. Y me fui, dejándola ahí, rodeada de miradas que la juzgaban. Me marché a un hotel en las afueras. Pasé esa noche en vela, mirando el techo. No sentí orgullo, tampoco alivio. Sentí, quizá, el hueco más grande de mi vida. Era como si hubiese sellado mi corazón en una cápsula de hielo. Las repercusiones vinieron rápido. Christian perdió sus trabajos, se quedó sin visa y sin reputación. No importó si la demanda de robo intelectual tenía o no fundamento, porque nadie quiso arriesgarse a contratarlo. Mi mujer, por su parte, se vio envuelta en un escándalo laboral. Cuando sus jefes descubrieron los correos sugestivos, la sacaron del equipo. Nuestro banco congeló ciertas cuentas, y mi abogado se encargó de que la casa, casi en su totalidad, quedara bajo mi nombre. Yo pagué el precio de la humillación pública, pero ella y su amante pagaron uno más alto en términos de estabilidad y reputación.
Eventualmente, se fueron de esa vivienda. Supe por un vecino que terminó compartiendo un pequeño departamento con Christian, que ahora realizaba trabajos esporádicos y bajo la mesa para no ser deportado. Me enteré de que discutían a menudo, que el caos que antes me pertenecía ahora era de ellos. ¿Y yo? Seguí con mi vida. En silencio. Escuché rumores de que la familia de ella se dividió, su padre no le dirigía la palabra, su madre se recluyó en la casa de una tía. El niño, que llevaba mi apellido, siguió con ella, aunque mi relación legal con él quedó en el limbo tras las pruebas de paternidad. Aún así, cada vez que pensaba en ese niño, sentía un nudo de compasión y amargura. Nunca quise lastimar al pequeño, pero su madre me había obligado a trazar esa línea. Con el tiempo, mi venganza me supo amarga. Nadie sale ileso de un infierno personal. Dejé de usar mi perfume, compré un jabón sin aroma para no recordar las sábanas, su cuello, nuestros momentos de placer que ahora parecían risibles. Vendí el reloj que le había regalado en un aniversario y quemé la Polaroid de nuestro viaje a Oregón. Me dediqué a mi trabajo, a firmar patentes, a ganar dinero que no me devolvía la paz. Intenté sentir algo, alivio, remordimiento, victoria, pero me topé con un abismo de insensibilidad. A veces, recordando ese día en que los vi juntos en mi propia casa, me preguntaba si hubiera sido mejor armar un escándalo, pelear, exigir explicaciones. Pero no. Entendí que el silencio puede ser un arma más letal que cualquier grito. Y yo, que creía estar siempre del lado de la razón y la justicia, me descubrí capaz de destruir sin piedad. El final llegó como un susurro, cuando una mañana fui a recoger las últimas pertenencias de ella que aún quedaban en casa. Encontré una caja con sus papeles del trabajo, su maquillaje, un par de zapatillas. La caja tenía una nota escrita a mano, una especie de despedida improvisada: lo siento. Te quise, pero no supe cómo afrontarlo. Christian era solo un escape. No creí que llegaríamos a este extremo. Ojalá encuentres tu paz. Leí esas palabras con el corazón apretado. Me quedé un rato sosteniendo esa nota. Me pregunté si acaso en algún punto había algo verdadero en nuestro matrimonio, si ella me quiso como decía. Y caí en la cuenta de que ya no me importaba la respuesta. La metí a la caja junto con todo lo demás y salí cerrando la puerta sin mirar atrás. Camino libre, sí, pero jamás vacío. Llevo en mi interior un peso frío, un dolor silencioso que me recuerda que, al final, el verdadero castigo de la venganza es el que te infliges a ti mismo. Nadie vuelve a ser el mismo después de atravesar ese abismo. Y, sin embargo, no me arrepiento. Porque descubrí que el silencio también es un lenguaje y el frío también es una emoción. No sé qué sentir. A veces, cuando me miro en el espejo, percibo en mi mirada a un desconocido. Pero esa es mi realidad ahora, un hombre que aprendió a vivir sin gritar, sin llorar, simplemente dejando que el cuchillo cortara en el aire y que todo el mundo escuchara su filo mortal en silencio.